Muy buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto final, que es acerca de la construcción de un letrero luminoso con el logo de la UTP. Los integrantes son Jason Albites, Lisette Vargas, Indira Espinosa, Oliver Fajardo y quien les habla, Alexandra Cabello. Bueno, esa es la parte de la introducción de nuestro proyecto, el preámbulo. Actualmente la tecnología LED permite una eficiencia energética, con el uso racional de los recursos y la implementación también de esta tecnología en los sistemas de iluminación que vemos en las edificaciones. Es por esta razón que como grupo decidimos desarrollar un letrero LED empleando la ley de Ohm, también para hallar lo que son los cálculos que vamos a ver más adelante. La ley de Ohm explica el comportamiento de la electricidad relacionado con la corriente, el voltaje y la resistencia. Nuestras palabras claves son aquí la intensidad, voltaje y resistencia. La intensidad es la circulación de electrones que va de un punto a otro y su unidad de medición son los amperios. El voltaje es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener un movimiento a través de un material conductor. Su unidad de medición son los voltios. La resistencia, pues es la obstrucción que se le presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición vendrían a ser los ohmios. Bien, en cuanto a la ley de Ohm, dice que es la intensidad que circula por un conductor de electricidad es directamente suministrada a la variación del voltaje y paralela e inversamente a la resistencia. La importancia es debido a que en su circuito se puede saber antes desde la forma en que va a funcionar hasta antes de su conexión, teniendo en cuenta también la información de dos de los tres elementos que se van a manejar. Bueno, las fórmulas de la ley de Ohm son bien conocidas. Tenemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Tenemos que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Y tenemos que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Ahora, nosotros desarrollamos este proyecto porque sabemos que se vuelve prioritario mantener el consumo energético con el uso adecuado también en la calidad de los servicios eléctricos, para tener también lo que es un ahorro estable y perdurable a largo plazo, permitiendo así el ahorro de varios usuarios. Por ello, con el uso de letreros luminosos LED se aporta al cuidado también del medio ambiente, reduciendo el impacto causado por las antiguas tecnologías. Bien, nuestros objetivos en este proyecto son los siguientes. Nuestro objetivo general es desarrollar y construir un letrero luminoso a base de luces LED con la finalidad de dar a conocer la importancia de la física en la creación de los productos electrónicos modernos. Los objetivos específicos es brindar una buena opción de publicidad económica y ecoeficiente para las empresas y aplicar la ley de Ohm en la parte experimental de nuestro proyecto. Buenas noches, compañeros y profesor. Hoy voy a explicarles un poco los materiales que han sido necesarios para la construcción de nuestro circuito y nuestro letrero luminoso con el logo de la UTP. Han sido necesarios 40 LED rojos para la letra U, 28 LED rojos para la letra T y 40 LED rojos para la letra P, sumando un total de 112 LEDs rojos y cada uno de medio vatio. Tres transistores, dos de la serie TIP 122 y un transistor 2N 2022. Un capacitor electrolítico con capacidad de 1 microfaradio y voltaje de funcionamiento máximo de 50 voltios. Un circuito integrado LM555CN, un potenciómetro lineal rotativo de medio vatio, dos borneras, tres resistencias de 1 kiloohmio, dos resistencias de 330 ohmios, dos resistencias de 500 ohmios y una resistencia de 820 ohmios. Dos diodos LEDs adicionales para lo que es el armado de nuestro circuito, un diodo LED verde de 2.4 voltios y un diodo LED rojo de 1.6 voltios. Una placa galleta para la construcción de nuestro circuito, una fuente de voltaje graduable y cable UTP de 2 metros para las conexiones respectivas, una broca para la tarjeta electrónica, estaño para la soldadura, pasta de soldar y tijera. Las herramientas para la construcción de nuestro proyecto han sido pistola de soldar, el cautín, alicate de corte, taladro eléctrico y un cúter. Instrumentos de medición tenemos el multímetro y el osciloscopio, que vamos a usarlo en un programa de simulación que hemos conseguido. Para construir nuestro letrero LED con el logo de la UTP, primero es necesario conocer un poco de los materiales. El diodo emisor de luz, o más conocido como LED, es de la familia de los diodos y su función principal es convertir en luz el potencial
la corriente eléctrica que lo atraviesa mediante un semiconductor, un chip que tiene interno, tiene dos patitas, el ánodo y el cátodo. El ánodo es la entrada positiva y el cátodo la salida negativa. Los transistores, mencioné dos tipos que vamos a usar, el TIP 122 y el 2N 2022. Lo que hacen los transistores es dar una señal de salida a una señal de respuesta. Tiene tres patitas y las tres patitas están compuestas por el emisor, la base y el colector. Eh, el emisor da la señal de respuesta, el colector recibe la señal de entrada y la base. Estos cumplen funciones de amplificadores, osciladores, conmutadores y rectificadores y actualmente se encuentran en todos los dispositivos eléctricos que usamos en la vida diaria. Los condensadores son dispositivos muy usados en la electrónica y electricidad. Están compuestos por dos placas que almacenan energía separadas por un dieléctrico y, y en los resistores son dispositivos que nos ayudan a limitar y controlar el voltaje entre dos puntos y esto eh, crean una oposición a la corriente eléctrica y esto la convierte en calor. El circuito integrado que vamos a usar, el LM555CN, este es un microchip que funciona como un temporizador, también cumple las funciones de oscilador y creador de pulsos. Y Continuando con la elaboración de nuestro trabajo, paso 1. Para empezar, en la tabla se deberá marcar los sitios donde van a ir los LEDs. Debemos tener en cuenta que se realizarán dos agujeros para el ánodo y para el cátodo del LED. Estos no deben estar juntos. Como podemos observar en la figura 1, hemos utilizado el logo de la UTP como plantilla. También podemos observar los materiales previamente mencionados y los espacios que delimitamos donde se van a llevar a cabo las perforaciones. Paso 2. Una vez marcado, se debe proceder con precisión a realizar las perforaciones con ayuda del taladro. Es recomendable usar una punta fina para que los componentes no queden muy sueltos. En la figura 2 se puede apreciar las perforaciones. Paso 3. Finalizada la etapa anterior, se debe colocar los LEDs en los agujeros previamente hechos, respetando el orden según la polaridad de los LEDs. Por ejemplo, poner los cátodos al lado izquierdo y los ánodos del lado derecho, para así poder identificarlos más tarde. En la figura 3 se muestra cómo se ordenó los LEDs para luego soldarlos. Paso 4. El siguiente paso se deberá formar en grupo de 4 diodos, en serie, empezando con el ánodo y terminando con el cátodo, y soldarlos. Luego se procede a soldar con un alambre de cobre para la línea 1, en paralelo solo para los cátodos, y después con otro alambre de cobre para la línea 2, soldar solo los ánodos. En la figura 4 se puede observar cómo quedaría la conexión, en serie y en paralelo para la letra U. Esto se tiene que realizar también para la letra T y la letra P. Paso 5. Realizar el paso 4 para la letra T y la letra P. Una vez terminado, se realiza la prueba de funcionamiento con la fuente potencial eléctrico continua, el cual se observa en la figura 5, el correcto funcionamiento de la letra U. Paso 6. Se procede a realizar la prueba de funcionamiento con las tres letras, juntando todas las líneas correspondientes e insertar el cocodrilo verde en todos los ánodos y el otro cocodrilo blanco en los cátodos. Esto estará conectado con la fuente, se procede a enchufar y con ayuda del potenciómetro aumentamos la intensidad. Y de esta manera será para verificar si sucede algún problema y poder resolverlo en su momento sin que se perjudiquen los otros diodos, como se observa en la figura 6. Paso 7. Luego de haber realizado la prueba de funcionamiento y haber resultado exitoso, se procede a desoldar los cables. Y por cada letra se quedarán dos líneas. La primera será para los cátodos y la segunda para los ánodos. Paso 8. Se incorporará a la placa de luz intermitente las líneas correspondientes en la bordera. Seguidamente, las dos líneas de la placa irán sujetas por cada cocodrilo donde se encuentra la fuente de alimentación. Por último, se procede a conectar y con ayuda del potenciómetro de la placa de luz intermitente se regulará la velocidad, tanto prendido y apagado, para ver el trabajo terminado. Reproducimos el video de nuestro trabajo y cómo quedó. Como podemos observar, hay un correcto encendido y apagado y todas nuestras LEDs se prenden. hemos construido nuestro letrero LED junto a nuestro circuito y lo que queremos demostrar aquí es el funcionamiento de nuestro letrero LED.
Como pueden observar, este circuito parpadea en relación al potenciómetro. Si a este lo dejamos así, mediante el oscilómetro podemos observar que hay una cierta frecuencia, unos ciertos pulsos de subida y bajada, y mientras a este le aumentamos el porcentaje, va parpadeando más rápido y el oscilómetro nos muestra que también la subida y bajada es más rápida. Aquí también podemos observar que el funcionamiento de nuestro letrero, lamentablemente los LEDs solo nos sirven de simbología, ya que no encienden, pero aquí se puede observar que sí está encendiendo y apagando. Y si esto lo aumentamos aún más, es imperceptible para el ojo humano, porque solo se ve que uno está prendido y el otro no. Sin embargo, en el oscilómetro podemos observar que la subida y bajada es tan rápida que es imposible verlo. Pero sí hay un tiempo de subida y bajada. Continuamos con el método teórico. En nuestra tabla de datos tenemos la LED de color rojo, tiene un voltaje de 1,5 y 0,01 amperes. El LED verde tiene 1,8 voltios y 0,01 amperios. La LED amarilla tiene 1,8 voltios, 0,01 amperios. La LED blanco tiene 2,8 voltios, 0,02 amperios. La LED amarillo brillante tiene 2 voltios, 0,02 amperios. El verde brillante, 3 voltios, 0,02 amperios. El azul brillante tiene 3 voltios y 0,02 amperios. Y por último, el rojo brillante tiene 2 voltios y 0,02 amperios. En el método teórico encontramos lo que son los cálculos, el teórico en general, ¿no? Que es primero procedemos a hallar el número de LED, que es igual al voltaje de la fuente entre el voltaje de una LED, ¿no? En este caso sería 9 voltios de la fuente entre 1,5 voltios de una LED. Esto nos da que por cada serie podemos poner hasta 6 LED. Bueno, en este caso, en nuestro proyecto hemos puesto en cada serie 4 LED. Ahora, para poder hallar la tensión en extremos de los LEDs, ¿no? Ese voltaje total de LED, que es igual al número de los LED que estamos poniendo en nuestro proyecto, multiplicado por el voltaje de una LED. En este caso sería 4 por 1,5 y eso nos da 6 voltios. En la resistencia que consumirá, que es VR, es el voltaje de la fuente, en este caso 9, menos el voltaje de la tensión en extremos de los diodos, que en este caso sería 6 voltios. ¿No? Esto nos da que la resistencia que consumirá es de 3 voltios. Para poder hallar lo que es la resistencia, es el voltaje de la fuente menos el voltaje total de LEDs entre la intensidad de una LED. Entonces, en este caso es 9 menos 6 entre 0,01 y esto nos da un valor de 300 ohmios, ¿no? Que es la resistencia de cada tira. Bueno, en lo que son, para poder hallar el número de ramas o número de series, ¿no? Que es la intensidad de fuente entre la intensidad de una LED. En este caso, el número de ramas es igual de 1 amperio, que es la intensidad de nuestra fuente, entre 0,01, la intensidad de una LED. Esto nos da que nosotros podemos hasta poner 100 ramas. En nuestro caso, solamente pusimos lo que es 28 series, ¿no? Bueno, también se pudo hallar lo que es el número de LEDs, que bueno, en este caso seguimos con 100 ramas por 4, porque cada serie tiene 4 LEDs. En este caso nos dice que podremos poner en nuestro proyecto hasta 400 LEDs rojos. Bueno, de ahí seguimos con lo que es la potencia suministrada por la fuente, ¿no? Que la potencia suministrada por la fuente es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Y multiplicado por la intensidad de la fuente. En este caso es 9 por 1 y nos dan 9 watts. Luego hallamos lo que es la potencia disipada. La potencia disipada es igual al voltaje de la resistencia que consumirá al cuadrado entre la resistencia que hemos hallado, que es de 300 ohmios, ¿no? En este caso sería 3 al cuadrado entre 300 y nos da de 0,03 watts.
Luego hallamos lo que es la potencia perdida en todas las resistencias del logo de UTP. La potencia perdida es de 28 ramas, porque son 28 lo que se utilizó en nuestro proyecto, multiplicado por el PR, por la potencia disipada, ¿no? En este caso sería 28 por 0,03 watts y nos da un total de 0,84 watts. Luego hallamos lo que es el rendimiento del circuito, que es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia que consumirá entre lo que es la potencia, ¿no? La potencia suministrada por la fuente. En este caso es 9 menos 3 dividido entre 9, ¿no? Y nos da de 0,67, un porcentaje de 67%. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que el 33% de la potencia consumida se pierde en el calor de las resistencias. Se puede observar nuestro proyecto con el logo de la UTP, con diodos LEDs. También se puede observar lo que es la placa para que la luz sea variable. El instrumento más importante en este caso es el multímetro, un set de destornilladores, la fuente y para poder enchufarlo, ¿no? Bueno, lo primero, teóricamente nos dice que con 6 voltios nuestro proyecto debería de encender. Entonces lo que ahorita vamos a proceder es a conectar, ya la fuente está regulada a 6 voltios con ayuda de potenciómetro y con ello también con la ayuda de multímetro, ¿no? Bueno, entonces colocamos lo que es las pinzas, en este caso de color verde, lo colocamos en los ánodos y el color, en este caso el color crema, lo colocamos en los cátodos. Bueno, ahora lo procedemos a encender. Bueno, como se puede observar, concluimos que con la teoría es verdad que sí prende, pero como se observa que la luminosidad es demasiado bajo. Por ello hemos implementado y hemos decidido aumentar lo que es el voltaje de la fuente a 9 voltios, ¿no? Y para ello vamos a comenzar con la letra U, vamos a sacar lo que es el voltaje y la intensidad. Bueno, la fuente ya se graduó a 9 voltios, pero para que se pueda ver, entonces vamos a medirlo con ayuda del multímetro. No, vamos a ponerlo en voltios. Y bueno, se va a proceder acá a encender y a verificar si estamos en lo correcto. Bueno, se puede observar en el multímetro que efectivamente nos da 9 voltios. Bueno, entonces para poder sacar lo que es el voltaje, procedemos a voltearlo. Con ayuda del multímetro vamos a lo que es a voltaje, ¿no? Y entonces procedemos a medir. Bueno, como pueden ver en el multímetro, ¿no? El voltaje es variable porque los diodos LEDs están que prenden y apagan. En este caso, nuestro voltaje es de 7,9. Bueno, entonces procedemos a lo que es medir la intensidad, ¿no? Entonces colocamos la intensidad. Y bueno, colocamos lo que es en esta parte, ¿no? Para que pueda prender la parte de la letra U. Y con el otro cable en el cable azul, ¿no? Y con eso se puede observar en el multímetro, ¿no? Y acá se puede ver que se está funcionando. Entonces esto nos da un valor de 8,2. Entonces nos estaría dando un valor de 8,2 miliamperios, ¿no? Bueno, ahora lo que haremos es sacar lo que es el voltaje tanto de la letra T como el de la letra P. Entonces lo que es procedemos a encender, ¿no? Ahora colocamos lo que es multímetro en voltaje y bueno, procedemos a medir. Bueno, ahí nos está dando 7,04. Entonces el voltaje de la letra T es de 7,04 voltios. Procedemos a apuntarlo.
procede a medir el voltaje de la letra P. Encendemos, ¿no? Recordar que la fuente está con 9 voltios. Bueno, como se puede observar en el multímetro, nos da un valor de 7,61. Entonces lo que se procede es a anotar. Bueno, ahora se procede a medir la intensidad en la letra T y en la letra P. Encendemos también lo que es el multímetro a intensidad. ¿No? Acá tenemos los cátodos y cerramos conexión. Como se puede observar en el tablero, la letra T está con una luz variable, ¿no? Y según el multímetro nos está indicando, como también su intensidad es variable, entonces la intensidad es de 8,19. Entonces lo que procedemos es a anotar. Bueno, ahora sacamos lo que es la intensidad de la letra P. Como se puede observar, el multímetro ya está en lo que es intensidad. Bueno, nuevamente están los cátodos y cerramos conexión. Y se puede observar que la letra P está en funcionamiento. Ahora, en lo que el multímetro nos está botando en intensidad es de... la letra P marca una intensidad de 8,01 miliamperios. Eso quiere decir 8,01 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Entonces lo que es, procedemos a escribirlo, a anotarlo. Bueno, entonces el trabajo quedaría de esta forma, ¿no? Con una luz variable. Gracias. Ahora le paso a mi compañera porque va a explicar el método teórico de la letra U. El método teórico de la letra U. Una LED rojo tiene un voltaje de 1,5, intensidad de 0,01 amperios. El número de LEDs usados en la letra U es de 40. Una serie tendrá 4 LEDs. Entonces, 10 tiras de 4 LED estarán en paralelo. El voltaje total de la letra U es 1,5 voltios por 4 LEDs, que vendría a ser 6 voltios. La intensidad total de la letra U sería 0,01 amperios por 10, que vendría a ser igual a 0,1 amperios. La resistencia total de la letra U, como dato obtenido en el teórico general, que vendría a ser las 10 tiras, serían 300 ohmios por 10 igual a 303 kiloohmios. La potencia en la resistencia sería la potencia de la resistencia igual al voltaje total más la intensidad total, que vendría a ser a 6 voltios por 0,1 amperios igual a 0,6 watts. No, lo que es el método experimental de la letra U, o sea, yo lo que es, en este caso el voltaje es de la fuente es de 9 voltios, ¿no? Después la resistencia de 100 ohmios, que fue la que se puso realmente en lo que es en el tablero, ¿no? Nos da que el voltaje de la letra U es de 7,9 voltios. La intensidad, en este caso la intensidad es variable por la luz intermitente, ¿no? Entonces la intensidad de la letra U es 8,2 por 10 a la menos 3. La potencia de la resistencia es igual al voltaje total de la letra U al cuadrado entre la resistencia real, que en este caso sería de 100 ohmios, ¿no? Entonces sería 7,9 voltios al cuadrado entre 100 ohmios y nos da 0,62 watts. Ahora, para poder hallar lo que es el porcentaje de error, ¿no? De la potencia en la resistencia, es el valor teórico, que es 0,6, menos el valor experimental 0,62, entre el valor teórico 0,6, valor absoluto por 100, y eso nos da que tenemos un porcentaje de error de 3%. El método teórico de la letra T, mi compañera le explicará.
Un LED rojo tiene igual un voltaje igual a 1,5 voltios, una intensidad de 0,01 amperios. Los números de LED usados en la letra T es de 32. Una serie tendrá 4 LEDs, entonces serían 8 tiras de 4 LEDs que estarán en paralelo. El voltaje total de la letra T sería igual a 1,5 voltios por 4, igual a 6 voltios. La intensidad total de la letra T sería 0,01 por 8, igual a 0,08 amperios. La resistencia total de la letra T, bueno, como teníamos ya del dato obtenido del teórico general, que vendría a ser 300 ohmios por 8 tiras, igual a 2400 ohmios. La potencia en la resistencia. La potencia en la resistencia vendría a ser el voltaje total de la letra T por la intensidad total de la letra T. En el resultado que obtuvimos de 6 voltios por 0,08 joules, que sería igual a 0,48 watts. El método experimental en la letra T. Bueno, el voltaje de la fuente sigue siendo de 9 voltios, ¿no? Y después de la resistencia de 100 ohmios, el voltaje total de la letra T nos da 7,04 voltios. Luego lo que se halló fue la intensidad, ¿no? Al medir con el multímetro, la intensidad total de la letra T es de 8,19 por 10 a la menos 3. La potencia en la resistencia es el voltaje total de la letra T al cuadrado entre el voltaje real, entre la resistencia real, que en este caso sería de 100 ohmios, ¿no? Entonces sería 7,04 voltios al cuadrado entre 100 ohmios y nos da 0,495 watts. Para poder hallar lo que es el porcentaje de error de la potencia en la resistencia, es 0,48 menos, que es el valor teórico, menos 0,495 entre 0,48 por 100 y nos da un porcentaje de error de 3,13. Mi compañera le explicará el método teórico de la letra P. Una LED roja tiene un voltaje de 0,5 voltios, una intensidad de 0,01 amperios. El número de LEDs usados en la tabla para la letra P sería de 40. Entonces, 10 tiras de 4 LEDs estarán en paralelo. El voltaje total de la letra P es igual a 1,5 voltios por 4, que vendría a ser 0,6 voltios. La intensidad total de la letra P sería igual a 0,01 por 10 tiras, igual a 0,1 amperios. La resistencia total de la letra U vendría a ser a 300 ohmios por las 10 tiras, que sería igual a 3 kiloohmios. La potencia en la resistencia de los resultados que obtuvimos sería de 6 voltios por 0,1 amperios a igual a 0,60 watts. El método experimental en la letra P, el voltaje sigue siendo el voltaje de la fuente de 9 voltios. Después de la resistencia que se le puso de 100 ohmios, el voltaje total de P nos da de 7,61 voltios. La intensidad total de la letra P es de 8,01 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Entonces, luego se prosigue allá lo que es la potencia en la resistencia, que es 7,61 al cuadrado entre 100, que es la resistencia. Eso nos da de 0,58 watts. Luego procedimos a sacar lo que es el porcentaje de error de potencia en la resistencia, ¿no? Que es de 0,60 el valor teórico menos 0,58 el valor experimental entre 0,60 valor teórico, el valor absoluto por 100, nos da un porcentaje de error de 3,33%. Bueno, le paso a mis compañeros que les dirán las observaciones y discusiones. Observaciones y discusiones. Por un lado, tener los instrumentos necesarios para realizar nuestro trabajo, tanto como un multímetro para medir el voltaje, la intensidad y la resistencia. Verificar las conexiones que se estén realizando cuando está en corriente continua. No habrá cortocircuito que pueda afectar a la persona, pero en corriente alterna producirá otro circuito y se puede llegar a un accidente mayor con las chispas que produce. Mantener aislado la fuente de alimentación de 220 voltios y la salida de la corriente continua para no crear ningún accidente que afecte el trabajo.
Elegir bien los diodos LEDs para que no consuma tanto voltaje e intensidad como otros dependiendo del color. Tener en cuenta los tipos de conexiones tanto en serie como en paralelo para tener la fuente de alimentación correcta. Y asimismo se recomienda que en la fuente el potenciómetro esté regulado con el voltaje que se desea utilizar para luego recién conectarlo. Y como conclusiones tenemos que se mejoran los errores como en el caso de la resistencia. Se pensaba que la resistencia hallada era para proteger los diodos LED, pero no. Se había hallado la resistencia que ofrecen los LEDs para que a través de ellos pase la intensidad de corriente. Se pudo hallar la resistencia específica para proteger los diodos LEDs. En la letra U se necesitaba una resistencia de 300 ohmios para cada tira de 4 diodos LEDs, pero este absorbía demasiado voltaje y habría una caída de tensión mayor. Teóricamente con 6 voltios se podían encender los diodos LEDs, pero en el experimental, al poner la fuente con 9 voltios, este equipo encendía, pero la luminosidad de los diodos LEDs era demasiado bajo. Por ello se realizó aumentar el voltaje de la fuente a 9 voltios, y es ahí donde se observó que sí encendía y que la luminosidad era potente.